Bienvenidos, aquí estamos en Contexto. Como cada lunes comenzando semana tenemos un invitado con el que vamos a hablar diversos temas. Los miércoles son contenidos políticos. Un saludo muy especial para la audiencia que se conecta hasta ahora a través del canal 22 de Legón Comunicaciones y a los usuarios en Facebook, @ContactoValle y CNC Bugavisión en esta alianza de medios para traer estos contenidos cada 8 días. Estamos comenzando una nueva semana y esperamos pues que le vaya bien a toda nuestra querida audiencia. Y hoy vamos a hablar con Óscar Amaya Montoya. Él es el director de la Fundación Casa de la Ciencia, una entidad que precisamente esta semana está cumpliendo 15 años, está celebrando 3 lustros de actividades al servicio de la formación de niños, niñas y adolescentes. Y un verdadero Quijote, una Dalí de la promoción de la ciencia es el profesor Óscar Amaya, quien está en esta mesa y lo ponemos en contexto. Profesor Amaya, ¿cómo le va? Hombre, muy buenas tardes para ustedes, un saludo muy especial a los usuarios de este medio. Para mí es un placer poder compartir contigo este tema de los 15 años de la Casa de la Ciencia y en general hablar de temas científicos. Bueno, 15 años, ¿han sido difíciles a lo largo de estos 15 años construir conocimiento desde lo científico, profesor? Pues yo te diría, Hernán, que hemos gozado, la verdad, esta actividad del fomento de vocaciones científicas. Y lo hemos gozado porque cuando una idea empieza prácticamente a gestarse casi desde la nada, uno la disfruta. Hoy en día ver los logros y las cosechas que a bien ha podido la Fundación tener. Así que para nosotros ha sido satisfactorio. Trato de recordar esos 15 años año a año y no alcanzo como a percibir. La verdad todo ha sido muy rápido, pero la verdad ha sido muy satisfactorio y nos hemos gozado y podemos dar en este momento a la audiencia, digamos, un parte del deber cumplido. Bueno, usted de la escuela de Sembok, ¿cómo fueron esos inicios y por qué usted decide salir de Sembok e ir a fundar su propia casa de ciencia? Bueno, miren, yo pienso que uno de las instituciones cumple ciclos y cuando muere Jorge Durán Castro, el presidente de Sembok, un gran baluarte en esto de la promoción de la ciencia y un cómplice grande de lo que había propuesto en Sembok, yo como dinamizador de actividades científicas, cuando muere Jorge Durán Castro yo siento que pierdo un gran padrino dentro del entorno, dentro de la fundación. Y también de cierta manera, pues el presupuesto que en ese momento había para dinamizar el tema científico desde mi análisis personal y entre lo que yo conocía, pues no permitía lograr los resultados que habían tenido. Entonces me hice a un lado, renuncié a la Fundación Sembok, hablé con los directivos de la Fundación Casa de la Ciencia, de la Fundación Sembok, y les comenté pues que sentía yo que debía hacer ese cambio, pero que me iba a seguir dedicando al fomento de vocaciones científicas y que lo más próximo es que muy pronto iba a crear una entidad como la Casa de la Ciencia. ¿Fue fructífero, Amaya, fue satisfactorio estar en la escuela de Sembok para lo que usted es hoy y para lo que ha contribuido con la ciudad a través de la fundación? Hombre, muy fructífero, y yo tengo en ese momento que resaltar la figura de ese gran hombre Jorge Durán Castro. Primero porque me dio la confianza de estar en la fundación. Yo estaba recién egresado de zootecnia de la Universidad Nacional y como toda persona estaba buscando un qué hacer. De alguna manera tengo que aceptar que al terminar mi carrera de zootecnia, por mi posición ambientalista, me atormentaba un poco ciertas formas de la producción animal, ¿no? El hecho, desde mi punto de vista, de estabular un animal para que produzca, alimentándolo, pero reduciendo su espacio, a mí eso la verdad me tocó bastante. Entonces yo quise crear una estrategia, y este mensaje va para los jóvenes, en el sentido en que yo ya había hecho una carrera. En esa carrera el 50% había sido las ciencias básicas, biología, física, química, estadística, bioquímica, y yo dije, ¿cómo pongo a producir eso que la universidad me enseñó, sobre todo las ciencias básicas, todo esto, y hacerme a un lado de lo que era la producción? Entonces me dediqué a recordar todo eso que mis maestros de física, de química, de bioquímica me enseñaron en la Universidad Nacional en Palmira, y eso es prácticamente lo que hoy en día hago. Así que pues destacar esa figura de Jorge Durán Castro, que me dio la posibilidad, me dio la oportunidad y que me permitió hacer un curso de liderazgo juvenil muy importante que creo que aún tiene Sembok
y que me dio bases fundamentales para poder hoy en día, si se puede decir de alguna manera, liderar este proceso de fomento de vocaciones científicas en la ciudad. Pero usted sale de CENVOC y CENVOC queda sin ese componente científico, sin quién enseñe ciencia. Yo lo que tengo entendido es que la fundación siguió algo así como 3, 4 años más trabajando el tema de ciencia, pero entiendo que decidió quedarse solamente con el programa de liderazgo juvenil. Eso de alguna manera pues nos produjo alguna nostalgia y también fue un motor para decir, no, esto hay que seguirlo fomentando cada vez con mayor fuerza. Buscamos una serie de amigos, de instituciones, de rectores de instituciones educativas, le vendimos la propuesta y por eso hoy Casa de la Ciencia existe precisamente. Bueno, usted entonces trae ese legado de CENVOC, esos conocimientos y ese liderazgo que le imprimió el doctor Jorge Humberto Durán, y llega a Casa de la Ciencia. ¿Cómo comienza usted a gestar ese sueño? Porque eso además implica, además del conocimiento que tiene, implica una infraestructura. ¿Cómo llega usted a tener la infraestructura que tiene? Mira, la verdad es que pues yo tenía ese sueño de poder tener en algún momento, poder consolidar una entidad, pero el tema es que esto requiere de recursos y en realidad no los tenía, ¿no? Entonces yo le propongo, cuando renuncio a CENVOC, yo le propongo a mi esposa Marta Cecilia Gómez Bermúdez, una administradora de empresas, le propongo vender nuestra casa y nuestro carro, porque quería una casona vieja dentro de la ciudad donde pudiéramos dedicarnos a esto de la cultura científica. En un principio para Marta como administradora de empresa, pues es algo que impacta. Imagínate claro. Tú decirle a tu compañera, a tu esposa, voy a vender todo porque quiero montar un proyecto. Quiero perseguir un sueño. Quiero perseguir un sueño, pero entonces creo que fui muy persistente con Marta en esa idea. Y hasta que llegó un momento y me dijo, bueno, confío en usted, mire a ver cómo vamos a hacer. Y bueno, y comenzamos a desarrollar toda una estrategia que consistía en ofrecer servicios educativos en ciencias naturales, principalmente en esto de la práctica científica, prácticas de laboratorio, pero tenía claro también que la fundación, si se llamaba fundación como tal, era porque tenía que hacer una labor social, un bien social. Entonces comenzamos a reclutar jóvenes, niños de escuelas públicas de la ciudad y comenzamos a crear programas estratégicos. El Club de Ciencias para niños de tercero, cuarto, quinto hasta grado sexto. El Centro de Investigaciones Bioecológicas para chicos de noveno, 10 y 11. Comenzamos desde que iniciamos la entidad a promover esto de la astronomía que tanto resultaba en Guadalajara de Buga, y comenzamos a asesorar chicos que querían hacer proyectos para las ferias de las ciencias de tu colegio. Entonces fueron 4 programas que hoy siguen siendo hoy en día nuestro estandarte de responsabilidad social en la fundación, pero todo eso gracias al apoyo del padre de familia que le da al niño que va a hacer sus prácticas de laboratorio y que hace su aporte a la entidad. Bueno, a lo largo de esos 15 años también han sido años de reconocimiento a toda esa labor, premios. ¿Por qué no nos cuenta un poco cuáles son esos galardones que ha obtenido la Fundación Casa de la Ciencia? Pues mire, la verdad es que pues yo siento que la comunidad, tanto en el país como a nivel internacional y por supuesto, primeramente Buga ha sido muy benévolo con nosotros. En la ciudad se han entregado muchos premios, recuerdo la medalla al mérito Álvaro Campo Bejarano, que todavía existe, usted me podrá corregir, Consejo, claro. Del Consejo Municipal. Por parte de la Alcaldía Municipal recibimos un buen número de exaltaciones, las instituciones educativas de la ciudad, pero luego de eso pues comenzó el país a darse cuenta de esta propuesta pequeña, porque es una propuesta que funciona. Quienes no conocen CENVOC funciona, la Casa de la Ciencia, perdón, funciona en 330 metros cuadrados, ¿sí? Donde existe un laboratorio, un entorno de aprendizaje científico, donde funciona como sala de charlas, salón de clase y también como laboratorio, ¿no? Donde los instrumentos que están en las repisas se llevan a las mesas y se comienza a desarrollar toda una metodología para hacer prácticas. Y en la parte de atrás hay un solar donde promovemos la astronomía, hacemos estudio climático y pues nos dedicamos allí a hacer ciertos trabajos de tipo ambiental con nuestros jóvenes. Eso para decir que pues desde ese punto de vista es un espacio pequeño, pero el país comenzó a reconocer eso. Entonces en el año 2008 nos entrega un premio de la Cámara Junior
de Bogotá que se llama 10 jóvenes sobresalientes de Colombia. Yo creo que ellos buscaban era 10 ideas sobresalientes y desde esa encontraron la nuestra. El año siguiente, en el 2009, la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, la ACACE, nos entrega el Premio Nacional al Mérito Científico en la categoría de divulgación de la ciencia. Y la Fundación Alejandro Ángel Escobar, en el año 2014, nos entrega mención de honor de los premios Ciencia y Solidaridad en Colombia. Así que a nivel nacional esos han sido, pero pues gracias a Dios a nivel internacional también esta propuesta ha llegado a permear, ¿no? Es así como en el año 2014 participamos en el Premio Internacional Innovadores de América, que es el premio a la innovación en el continente y que me atrevo a decir sigue siendo el galardón más importante en innovación que una entidad llamada Innovaamérica en República Dominicana busca cada 2 años proyectos sociales, científicos, de responsabilidad social y los premian. Desafortunadamente, cada año el recurso, el rubro para esto ha ido mermando, pero tuvimos la suerte de ganar ese premio donde se unió Ruta N en Medellín, una entidad dedicada al emprendimiento y a la innovación en Medellín, y ellos se unieron al premio y fueron 120 millones de pesos que para la fundación han sido muy importantes. ¿Qué hace usted con estos recursos que se ganan? Bueno, estos recursos hay que administrarlos y yo tengo que decir que uno de los éxitos de Casa de la Ciencia precisamente ha sido el manejo exacto y acertado de los recursos, porque digamos que esto se maneja como bolsas. Con el recurso de una institución se puede fácilmente pagar los servicios, con el recurso de estas otras instituciones se pueden comprar equipos, con este otro recurso se trabajan insumos. En ocasiones hay proyectos que, por ejemplo, realizamos con instituciones que nos permiten hacer adecuaciones. Por ejemplo, los 120 millones de pesos del Premio Innovadores de América, el 80% de ese recurso se utilizó hace 2 años para coger el techo de la Fundación Casa de la Ciencia, que era un techo en madera un poco viejo ya, y volverlo completamente metálico. Todo eso pensando en la seguridad de esos jóvenes que pernotan periódicamente allí a hacer sus actividades científicas. Entonces son recursos lo mejor manejados desde nuestro punto de vista. Tenemos nuestra contadora Angélica Mejía, mi esposa es administradora de empresa, y digamos que hemos sabido colocar el recurso donde debe de ir, y por eso podemos tener nuestras puertas abiertas y hacer un trabajo de responsabilidad social con 700 niños cada año en Buga. Profesor Oscar Amaya, digamos, ¿cuál es la metodología que emplea la Fundación para que los niños no solo aprendan ciencia, sino que lo que aprendan lo lleven a la vida práctica y se desesquematice un poco lo que aprenden ellos en la escuela? Porque asumo que puede ser diferente la metodología de Casa de la Ciencia con lo que aprenden ellos en el colegio. Lo que buscamos en Casa de la Ciencia, Hernán, es complementar ese trabajo que se hace en el colegio. Y nosotros en Casa de la Ciencia tenemos una idea, y ojalá el país copiara esto y lo mejorara, porque estas son cosas para mejorar. Nosotros pensamos que de alguna manera el sistema educativo en los 3 últimos siglos sigue de alguna manera estabilizado. Porque si analizamos cuál es el método de enseñanza-aprendizaje que aún se utiliza, nosotros tenemos un profesor que es el que sabe y hay unos estudiantes que aprenden, y que si se aprenden bien esos conocimientos al evaluarse, pues ganan el año o por el contrario lo pierden. Nosotros pensamos que el conocimiento hay que proporcionarlo a los jóvenes de otra manera, y por eso Innovadores de América nos entrega este premio, porque nosotros hemos desarrollado una estrategia que se llama construcción del conocimiento. Y es que de una manera muy respetuosa, porque yo no soy licenciado en ciencias naturales, yo soy zootecnista de la Universidad Nacional, hice mi especialización en agroecología, otra en gestión ambiental, luego hice un curso al escalafón docente, pero yo creo que nosotros tenemos que avanzar en esta metodología. ¿Y en qué sentido lo digo? Porque construcción del conocimiento lo que busca, Hernán, no es que nosotros como docentes le proporcionemos todos los conocimientos al estudiante, entonces le damos el título, le damos la definición, le damos los conceptos. Tenemos que buscar es que los chicos construyan esas ideas para que se vuelvan autónomos. ¿Y cómo se hace eso? Pues digamos que la práctica científica facilita esto, porque un estudiante después de que analiza un fenómeno muchas veces se forma una idea y termina escribiendo la terminología. Eso suena sencillo, pero llevarlo a la práctica tiene su complejidad. Porque partir de cero en un estudiante para que él termine definiéndome algo
pues tiene su cuento. Pero yo creo que en la manera en que todos nos unamos y en la medida en que esta metodología, lo que no sirve se pueda descartar y lo que se pueda fortalecer se pueda llevar a cabo, yo pienso que la educación en la ciudad mejoraría. Porque para finalizar ese pedacito, mire lo que yo pienso. Si nosotros, en nuestra manera de trabajar cotidiana con nuestros estudiantes, estamos haciendo algo similar a esto, Hernán. Yo se lo decía a usted ahora, extra cámara. Si yo lo invito a usted a ver una película, pero antes de irme a ver la película, le cuento el contenido fundamental de la película, es algo similar a lo que estamos haciendo en educación. El título es este, la definición es esta, el concepto es este, esta es la conclusión. ¿Por qué no hacemos lo contrario? ¿Por qué como docentes no nos hacemos a un lado, perdemos el protagonismo sin dejar de ser indispensables y hacemos que los chicos sean los que comiencen a experimentar, a formar ideas, a proponer conceptos? Y en esa medida los vamos puliendo y vamos creando individuos que sean autónomos de pensamiento. Claro, aquí no vamos a dar el debate sobre cómo debe ser la metodología de la educación. Sin embargo, Oscar, la ecuación es muy simple, ¿no? Usted no le debe dejar todo molido al estudiante. Yo creo, Hernán, que en eso es donde tenemos que trabajar. Y yo tengo que decir que UCA tiene excelentes profesores, conozco muchas ideas de docentes que se acercan a la fundación, a que nosotros apoyemos procesos que ellos están haciendo, donde no solamente el docente dedica parte de su tiempo en horario contrario, sino que el padre de familia coloca un recurso que es el que dona a la fundación precisamente, y uno ve unas ideas tan interesantes para destacar, por ejemplo, el trabajo que veo en la Graciana Álvarez, de la profesora Hilda, y se me escapa el nombre de la otra compañera, que han llegado a realizar proyectos que han sido reconocidos con premios, con menciones a nivel nacional. Entonces son los proyectos a los que uno quiere llegar, a los que uno quiere apoyar, pero sin lugar a dudas usted acaba de decir algo, despejar la ecuación es darle todo mascado al estudiante y ponerlo a pensar. Hay ejemplos de muchachos que han pasado por la Casa de la Ciencia que le digan a usted, lo que hice aquí en la Casa de la Ciencia me ha servido para mi vida profesional. Pues tengo para comentarte, me vienen a la cabeza dos ejemplos. Uno de un joven que en este momento está estudiando medicina y le dije, hola, ¿y de dónde sale tu vocación por la medicina? Y el joven me dice, de una disección que hicimos en grado 9 sobre el corazón. Donde lo que hicimos realmente fue simple, fue colocar una lámina en la pantalla del corazón, coger corazones de cerdo, abrirlos, comenzar a ver las aurículas, los ventrículos, las válvulas mitral y tricúspide y enseñar un poco cómo es que la sangre circula por el corazón. Y eso a este muchacho lo empeliculó, digámoslo de esta manera, y desde ahí comenzó a proyectarse y hoy en día está en primer semestre de medicina. También hay personas que han pasado por la fundación, para destacar a la doctora Daniela Santa Cruz, que trabaja en una EPS de la ciudad, con quien inclusive hoy en día hemos tenido la posibilidad de hacer orientación vocacional con chicos que van a la fundación y llevamos diferentes profesionales y ellos tienen la posibilidad de interactuar con ellos, porque otra de las cosas que falta en la ciudad y que tenemos que hacer es orientar profesionalmente a nuestros jóvenes. La deserción universitaria es muy alta en Colombia. Y una de las labores que tiene que hacer cada uno de los municipios, porque cada municipio cuenta con una buena gama de profesionales, es colocar esos profesionales a disposición de los jóvenes para que les pregunten, los escuchen sobre sus carreras, sobre las asignaturas que se ven. Y esto requiere, sí, de esfuerzo, quita tiempo, pero requiere más de logística que de un gasto económico. O sea, lo que hacen los muchachos ahí en la Fundación Casa de la Ciencia no les sirve a ellos para irse a estudiar medicina, ni me ha faltado, u otras áreas del conocimiento. Ellos lo pueden aplicar eventualmente, lo que hacen allí, en esa experimentación, hipotetizar sobre ciertos hechos. Mire, yo pienso que una de las cosas más importantes que hacemos en Casa de la Ciencia es que en Casa de la Ciencia hemos tratado de que la ciencia no sea complicada. Le voy a contar algo. Hace algún tiempo me pasó con una persona X, que fue y prácticamente me regañó y me dijo que llevaba más de 2 meses tratando de explicarle a los muchachos cómo era esto de la tabla periódica y todo esto. Y el regaño venía en que en 2, 3 actividades prácticas de laboratorio, cada una de 1 hora y media, nosotros logramos hacer una serie de fuegos en Casa de la Ciencia con tabla periódica y los muchachos manifestaban que habían aprendido mucho más fácil la metodología, llevándolo al fuego, utilizando software, ¿sí?
como tabla periódica de EducaPlus. Les recomiendo quienes quieran aprenderse la tabla periódica de EducaPlus, y es un juego donde te dan un tiempo determinado para ubicar elementos dentro de la tabla periódica. De alguna manera cogimos la tabla periódica, la imprimimos al tamaño de una cancha de fútbol y le pedimos a esos chicos que tanto les gustaban el fútbol que le pegaran al mercurio, que le pegaran al hidrógeno, y de esa manera los muchachos se han ido aprendiendo la tabla periódica. En educación hay que crear estrategias lúdicas para que los muchachos se enamoren de esto de la ciencia. Y yo tengo que aceptar algo, Hernán. No todos los muchachos que van a Casa de la Ciencia se enamoran de Casa de la Ciencia porque tienen diferentes habilidades. Pero sí hemos logrado que más de un 30% de ellos se dediquen a estudiar carreras relacionadas con la ciencia. Voy a saludar aquí a algunos usuarios que están conectados a través de CNC. Ya revisamos Contacto Valle. Javier Laverde, buenas noches, Dios los bendiga desde Sevilla. Gabriel Castaño, un saludo desde Nueva York. Gabriel, un saludo para usted, soy bugueño, se les quiere. ¿Cómo se ve el pueblo sin mí? Dice. Sí. Por aquí está Viviana Cosio, Oscar Vasco. Barry dice, lo felicito profesor, es la única área que me hubiera gustado aprender más. Excelente, admiración y entrega a la labor educativa de la comunidad. ¿Qué va a hacer la Casa de la Ciencia para celebrar estos 15 años? Pues mire, tuvimos la oportunidad de celebrar hace 10 años los 5 años, los 10 años lo hicimos con una misa en la capilla de San Francisco, y en esta ocasión pues queremos reunir a nuestros benefactores, si se puede decir de alguna manera, que son las instituciones educativas, cada una con su rector y 5 estudiantes acompañantes, y allí queremos entregarles pues unas placas de agradecimiento que muy bien elaboró un amigo, al que cuando tengo estos eventos le pido que sea él el que elabore estas placas, Guillermo Montoya. Y él ha hecho una placa muy bonita donde se exalta cada institución y coloca el logo de la entidad, y queremos de esa manera decirle gracias a estas entidades que han apoyado y que le han aportado a la Fundación Casa de la Ciencia. Por supuesto, un evento como todos los eventos, con himnos, con palabras y todo esto, y luego pues brindar y hacer una degustación con un panzerote muy bueno que hace un italiano aquí por la carrera primera, y una una hamburguesa de colores, que es un proyecto de final de grado de colegio de mi hija, donde el pan viene con diversos colores, azul, amarillo, rojo, y pues una hamburguesa a lo mejor fabricada. Digamos que de esta manera queremos decirle gracias, muchas gracias a los padres de familia, a aquellos maestros que han querido acercarse a la fundación, que han querido sumarse a esta iniciativa, y pues a los rectores que muchas veces son los que dan las pautas y dan las instrucciones para que una actividad se realice o no en su institución. Ninguna persona aquí en Buga habla mejor de ciencia que usted. De hecho, para uno como periodista, la única fuente cuando hay que debemos consultar sobre temas científicos es usted. Le quiero preguntar, ¿es difícil hacer ciencia en Colombia cuando incluso los recursos son tan escasos? ¿Es complicado divulgar ciencia como lo hace usted? Pues Hernán, yo te diría que sí, no. Te diría que no, porque simplemente consiste en apoderarse de una serie de conocimientos que, créanme, que en la mayoría de las veces son muy básicos, y son los que uno coloca a colación de ustedes los periodistas, porque de nada vale cuando ustedes llaman a una persona que les hable sobre un tema, si esta persona habla con los términos más rebuscados y la persona que escucha no entiende, como se dice, ni pido de lo que nos están contando. Entonces, una de las cosas que hay que hacer en ciencia es hacer digerible la información que se suministra a los públicos, a los usuarios. Y te diría que sí, porque muchas veces se cree que quien divulga ciencia, quien de alguna manera se vuelve un referente científico, tiene que ser una persona que haya estado en el exterior, haya hecho doctorados y una cantidad de cosas, y muchas veces pues se quiere de alguna manera como disminuir a quien se dedica a esto por sus doctorados. Entonces siempre te dicen, ¿cuántas investigaciones has hecho? ¿Cuántos doctorados? Y eso no debe alarmarnos ni preocuparnos a nosotros. Nosotros, ¿qué hacemos en Casa de la Ciencia? Sembramos la semilla por el gusto de la ciencia en los jóvenes, que se encargue la universidad de fortalecer esos conocimientos y de formar esos profesionales que el país necesita. Pero nosotros les mandamos jóvenes aficionados a la ciencia. ¿Vienen proyectos nuevos, profesora Maya, a partir de estos nuevos? Siempre se quiere más, Hernán, siempre se quiere más, y yo particularmente con el esfuerzo que hemos hecho con mi esposa y con la fundación,
estoy satisfecho, pero uno tiene que tener un ambicioso por dentro, uno tiene que ser ambicioso siempre y cuando esa ambición sea moderada, ¿no? Y ¿con qué sueño yo, Hernán? Yo sueño con que los empresarios de Buga, los empresarios de la región, como decimos nosotros, se coloquen la manito en el corazón y cada uno nos done un instrumento tecnológico que pueda servir para que esos 1.500 jóvenes que cada año van a la Fundación Casa de la Ciencia aprendan a hacer investigación con instrumentos tecnológicos de impacto. Por decirle algo, Hernán, nosotros hemos estudiado la contaminación atmosférica en Buga con ayuda de estereoscopios, que son instrumentos parecidos a los microscopios, pero donde se pueden ver cosas un poco más grandes, son instrumentos ópticos. Y simplemente hemos cogido capas, un vaso o un plato, perdón, y les hemos colocado una capa de algodones, servilletas, y la hemos colocado en diferentes ambientes y hemos analizado esas muestras. Eso es una forma de aficionar chicos a la ciencia, porque cuando el chico determina qué tantos elementos se encuentran allí, como trozos de insecto, pavesa, polvo, coloides, uno dice, bueno, nuestro medio está bastante contaminado. Pero cuando usted tiene la posibilidad de hacer este estudio con una herramienta, con un instrumento tecnológico que se encarga de medir cuántas partículas por millón hay de esto en el ambiente, pues los estudios tienen mayor credibilidad. Yo quisiera pedirle a los empresarios de la ciudad que cada empresa, por de aparte, sacara, yo qué sé, Hernán, 5 millones de pesos y le pudiera decir a la fundación, aquí está este instrumento para que usted con sus chicos haga este tipo de investigaciones, repórtelas a la ciudad. Nosotros queremos que Buga sea una ciudad con vocación científica y creo que lo hemos hecho, pero dentro de nuestra ambición está hacer investigación con un poco más de soporte tecnológico, porque eso es lo que le da credibilidad a los estudios de investigación. A propósito de esos instrumentos que usted tiene, ¿qué cree que le hace falta que le pueda aportar a los muchachos que van a hacer prácticas de laboratorio? Mucho, Hernán, mucho. Mira, una cosa es medir la acidez o la basicidad de una sustancia con un papel tornasol, que lo compra uno con facilidad en Cali, algunas partes aquí lo venden, y otra cosa es poder introducir un instrumento digital dentro de la sustancia y que el instrumento le diga 6.7 de pH. Entonces, cuando uno logra, ambas cosas sirven para aficionar a los chicos, sí, pero cuando uno logra que el estudiante utilice el instrumento tecnológico para llegar a eso, créeme que el joven cree en la precisión de la ciencia y en la credibilidad que tienen los estudios de investigación que hacen nuestros jóvenes. O sea, hay mucho por hacer. Demasiado. Estamos haciendo ciertos ejercicios. Mire, por ejemplo, estamos trabajando con niños que llamamos con capacidades o con inteligencias especiales y estamos tratando de hacer proyectos de investigación científica con estos chicos, porque hay que empoderarlos, ¿no? Los compañeros les dicen que no saben nada, el otro le dice, disculpando la expresión, que es un bruto, pero alguien tiene que decirle, no, mire, nosotros podemos hacer esto, usted puede llegar a estos resultados, y ojalá los padres nos permitan reportar esos resultados de estos chicos, porque a ellos hay que empoderarlos, ¿no? También pues quedan pues muchos aspectos por hacer, digamos, tener la posibilidad de poder salir con nuestros estudiantes a eventos nacionales e internacionales que permanentemente se hacen, pero que por falta de recursos de financiación de esos jóvenes hacen. Yo tenía un sueño hace 4 años de llevar cada año 1 o 2 jóvenes a la NASA, pero eso vale plata, claro, y ahí requiere que las empresas aporten para hacer realidad sus sueños. Pues profesor Óscar Amaya, felices 15 años, que sean más, felices de poder tenerlo aquí, de saber que hay una persona que se preocupa por la ciencia, que se preocupa por formar a estos nuevos chicos en las instituciones educativas, de empoderarlos de temas científicos. Y bueno, que sea una celebración por lo alto, profesor, muy amable. Gracias, Hernán, y quiero felicitarlo a usted y a este medio de comunicación, porque el mundo necesita periodistas que se interesen por la ciencia, ¿no? Y ustedes, creo que en Buga se ha hecho eso, y de la cual nosotros agradecemos de que los medios de comunicación se han preocupado por divulgar la ciencia a los niños, a los jóvenes y al público en general. Así que mis agradecimientos también son para usted. Hasta aquí llegamos en contexto con el profesor Óscar Amaya Montoya, 15 años de la Fundación Casa de la Ciencia. Nos vemos el próximo miércoles en Contexto, aquí con un candidato a la alcaldía. Feliz noche para todos.